Buenas tardes, es un gozo, una alegría poder estar aquí todos los hermanos nuevamente reunidos ante el Señor, porque aunque tú estés en tu casa y yo acá, le damos gracias a Dios por la plataforma virtual y Dios está en todas partes al mismo tiempo. Así es que pues le damos gracias a Dios por su presencia y vamos a disponer este tiempo para poder aprender un tema más de la doctrina bíblica. Em, Sean todos ustedes bienvenidos aquí a Ministerio Ebenecer, Iglesia Edificados en Cristo. Y todos juntos buscando el rostro del Señor y que el Espíritu Santo de Dios nos dé revelación cada día más y más para conocerle más al Señor. Pues vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Sí. Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, venimos a ti con un corazón agradecido, Señor. Nos despojamos de todo orgullo, soberbia y vanagloria, pidiéndote que nos perdones todo pecado, Señor, que no haya nada que impida entrar en tu presencia. Te pedimos perdón en el nombre de Jesús y también echamos toda nuestra ansiedad sobre de ti, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Y hoy nos acercamos con un corazón sediento, Señor, un corazón que tiene hambre y sed de tu palabra, para implorarte, Señor, que venga esa unción poderosa de tu Espíritu Santo y que traiga Señor, esa revelación a nuestras vidas para que lo podamos poner por obra. Y al ponerlo por obra, Señor, también podamos dar fruto y fruto en abundancia hasta que Jesucristo venga por nosotros y halle en su amada fruto. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y asimismo, Señor, te queremos también implorar que sigas bendiciendo a nuestro amado apóstol Sergio Enrique, quien tú has levantado como pastor general de Ministerios Ebenecer y quien ha extendido su cobertura la cobertura apostólica sobre nosotros. Te damos las gracias, Padre, y te pedimos lo bendigas a él junto con su amada familia. También te damos gracias por su esposa, por nuestra pastora, a nuestra pastora Leti, Señor, para que la sigas bendiciendo y librándolos de todo mal. Y te damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas y te pedimos, Señor, que cada día te lleguemos a conocer más y más para amarte más y más, Señor, y perseveremos en ti hasta que tú vengas por nosotros. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Pues vamos a comenzar la clase. Y mira, pues yo les aconsejaría que se traigan la Biblia y también una carpeta o un cuaderno para escribir. Y vamos a continuar con lo que es la doctrina bíblica. Hoy es miércoles de doctrina bíblica. Nuestro apóstol Sergio Enríquez, pastor general de Ministerios Ebenecer, nos da la semilla a nosotros, los pastores, para que la desarrollemos para caminar en la misma visión. Y le damos gracias a Dios en este día que nos permite estar escudriñando, estudiando la doctrina bíblica, la cual es el fundamento en la que que se basa en las enseñanzas de Jesús y que debemos de poner en práctica. Porque si tenemos nada más el conocimiento, pero no lo llevamos a la práctica, esto no va a producir frutos. Y lo que queremos esto es con el propósito de producir un cambio en nuestra conducta, porque así como piensa el hombre, así va a actuar. Entonces necesitamos que la palabra de Dios vaya transformando nuestro entendimiento para que podamos hacer la voluntad de Dios. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Estamos viendo la clase número 5 de la Cena del Señor. Esta es la cuarta clase de este tema.
Y como podemos ver ahí en 1 Corintios 11, 20 y 26, dice, por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor. Y aquí viene de por qué nos debemos de reunir para comer la cena del Señor. Dice, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Les voy a dar un breve resumen de lo que se han visto en las 3 clases pasadas para comenzar con esta. El Señor Jesucristo dio instrucciones a sus apóstoles de que se enseñara a los discípulos, a nosotros, a guardar todo lo que Él mandó. Y esto debe de ser siempre de acuerdo a la preciosa palabra de Dios. La Biblia nos muestra las 2 ordenanzas dadas por el Señor Jesús, que son cuáles. ¿Alguien me las puede decir cuáles son las 2 ordenanzas dadas por el Señor La, Jesucristo? la cena del Señor y el bautismo en agua. Muy bien. Entonces, ya vimos el bautismo en agua en las clases pasadas y ahorita nos estamos enfocando a este tema que es la cena del Señor. La cena del Señor es también llamada Santa Cena en atención a su solemnidad y que al participar debemos de hacerlo buscando el rostro del Señor y la oportunidad de ser ministrados en nuestro ser integral. El Señor Jesucristo estableció la Santa Cena como recordatorio de su sacrificio por nuestros pecados, por lo que debemos celebrar la Santa Cena al comer del pan. Participamos de la muerte como Él lo hizo y al tomar del vino que tipifica su sangre, participamos de la vida eterna que Él nos da. Entonces, ahí lo podemos ver en Lucas 22, 18, que Él mismo instituyó la Santa Cena y dice, ahí en Lucas 18, 22, Maru, del 18 al 20, por favor, si lo lees, Lucas 22, del 18 al 20, por favor. Lucas. Ay, Lucas. Está después de Mateo. Ay, Lucas 22. Sí, Lucas 22, del 18 al 20. Porque yo les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Luego tomó el pan, lo partió, dio gracias y les dio, al tiempo que decía, esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado, hagan esto en memoria de mí. Al 20. Igual 20. Sí, por De favor. igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y les dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes va a ser derramada. Aquí vemos que Él la instituyó en la última cena que Él celebró y vemos que esta es la copa del nuevo pacto. Aquí vemos que la sangre derramada por el Cordero de Dios es el nuevo pacto. Porque ¿qué dijo aquí el Señor? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por vosotros. Entonces la sangre preciosa que derramó el Señor Jesucristo, quien es el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo, es la sangre derramada por el Cordero, es el nuevo pacto. En Mateo 26, 28 dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Esto, hermana Ángeles, si puedes leer Romanos 5:1, por favor. Ay, Dios, Padre Santo, ayúdame. Como vemos, es el pacto del perdón de pecados y de la paz con Dios. Esto es lo que la sangre de preciosa del Cordero nos da.
es el pacto del perdón de pecados y de la paz con Dios. Ya vimos que es el perdón de los pecados, porque aquí lo dijo el Señor en Mateo 26:28, esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. ¿Para qué dijo? ¿Me lo pueden repetir? Para el perdón de los pecados. ¿Lo podemos repetir? Esta es la sangre, aquí lo vemos. Porque dijo el Señor Jesús, esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Entonces es el pacto del perdón de los pecados, pero también de la paz con Dios, que es lo que va a leer ahorita mi hermana Ángeles, por favor, ahí en Romanos 5:1. Justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por Así quien es ha que, sido sí, perdón, ¿qué más? y por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia por la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hasta ahí mi hermana, leíste el 2 también, ¿no? Romano. 1 y Ajá. 2. Entonces, a ver, otra vez vuélveme a leer el 1, por favor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. En la Entonces, re- hasta ahí. Como estamos viendo, es el pacto del perdón de pecados. ¿Quién lo hizo? El Señor Jesús. Y con él tenemos el perdón de pecados y nos da la paz con Dios, como lo acaba de leer ahí en Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, cuando tú y yo creemos que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario, Él murió, descendió al lago de fuego, resucitó al tercer día por el poder del Espíritu Santo. Al tener esta fe que Él murió por nosotros y que resucitó y ascendió a los cielos, esta fe la toma Dios como justicia. Esta fe que depositamos en la obra vicaria en Jesucristo, por fe, el Señor lo toma. Esta fe el Señor la toma por justicia, porque el sacrificio de Jesús fue el único que satisfació la justicia de Dios. Entonces, al tener nosotros la fe en nuestro Señor Jesucristo, en su obra vicaria, Él la toma por justicia y somos justificados ante Dios. Dice, por eso, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y sin Jesucristo no lo podemos hacer. También estamos viendo que la Santa Cena es una ordenanza, igual que el bautismo en agua y la Santa Cena, los dos son las dos ordenanzas, no son una opción, y las tenemos que obedecer. Y ahorita que estamos viendo la Santa Cena, también tenemos que obedecer esta ordenanza de participar de la Cena del Señor. Como dijo él, lo mismo lo anunció aquí, porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto hasta que venga el reino de Dios. Y, y él ordenó ahí en Lucas 22:19, que dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Lo tenemos que hacer en memoria de él. Y esta copa es la del nuevo pacto en su sangre, que es derramada por nosotros. Y esto no lo debemos de olvidar y lo hacemos en memoria de él. Vimos los elementos, esto fue un resumen de las dos clases, también de las dos clases anteriores, como esta ya es la cuarta. También vimos en la tercera parte de los elementos de la Santa Cena. ¿Alguien me puede decir cuáles son los elementos de la Santa Cena? El El pan pan y y el el vino. Muy bien, el pan y el vino. Y en esto, el pan y el vino, participamos simbólicamente, no literalmente, de la carne y la sangre del Señor, no literalmente. Y recordemos que en la clase pasada veíamos que muchos discípulos, al no entender que esto era una enseñanza espiritual, muchos se apartaron del Señor y ya eran discípulos ahí en Juan 6. Vimos también
de la clase pasada, ya casi al final, vimos parte de esto que es el pan, el elemento del pan. Además lo estamos retomando para continuar. El pan, porque nos quedamos en que hoy íbamos a ver el vino. El pan ya lo vimos la clase pasada. Aquí en el pan dice, y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y lo dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. El Señor Jesús dijo que era el pan vivo que descendió del cielo. Todo esto lo tocamos la semana pasada. Ahí en Juan 6:51 dijo el Señor, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. O sea que no hay otro. Solo Jesús es el verdadero pan que descendió del cielo. Y esto ilustra una nutrición espiritual cuando participamos como en obediencia, que la tenemos que obedecer, y en fe. Toda nuestra vida cristiana es por la fe. Más el justo por la fe vivirá. Entonces, esto es una ilustración de una nutrición espiritual, pero cuando participamos en obediencia y fe, o sea que no es algo literal participar de la carne y la sangre del Señor, sino es que participamos simbólicamente. También vimos que la copa de bendición, aquí también vemos que cuando el Señor Jesús dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, enseña el simbolismo del acto. Es el simbolismo del acto que se refiere a la consubstanciación, que es la realidad de Cristo en el acto, no en los elementos. Y también simboliza la comunión con los hermanos, que siendo muchos somos parte del cuerpo místico de Cristo que fue partido por nosotros. Así también vemos la copa. La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo, lo que indica que la copa de bendición y el pan que partimos es la comunión de la sangre y el cuerpo del Señor. Además, cuando participamos del mismo pan, simbolizamos la unidad que tenemos entre nosotros como cuerpo de Cristo y afirmamos que es el pan de vida que nos nutre a todos los creyentes. Este es el pan de vida que es Jesucristo, que nos nutre a todos los creyentes. Como lo vemos ahí en 1 Corintios 10:17, dice, puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, ¿no? Somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Eso dice en 1 Corintios 10:17. Y al participar también de la Santa Cena del Señor, también nos recuerda que ya no somos huérfanos, sino hijos de Dios. En Juan 14:18 dice, no os dejaré huérfanos. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesús, ahí en Juan 14. Él lo dijo que Él se iba a prepararnos un lugar. Si por favor ahí nos vamos a Juan 14. Vaya a Juan 14 y nos vamos ahí Jesús más adelante por el versículo. Vemos aquí en Juan 14. Si lo vemos aquí, Jesús promete el Espíritu Santo en ese capítulo, Juan 14. Ahí dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. O sea, tenemos que obedecer. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo está en todo momento con nosotros porque Él vino a ser morada en nuestro corazón. Es decir, dice en el 17, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce.
Mm, Pero vosotros sí le conocéis. ¿Por qué? Dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Estamos viendo que cuando participamos, o sea, también nos recuerda que ya no somos huérfanos. Esto también lo recordamos en la Santa Cena. Y como dice ahí ahorita en el 18, ¿qué dice? No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces el Señor Jesús tenía que padecer, murió por nosotros, pero resucitó al tercer día por el poder del Espíritu Santo. Y si recuerdan, fue cuando él partió, ahí a partir del libro de Hechos 2, o sea, él muere y él resucita, y vemos ahí en el libro de Hechos de los Apóstoles, que inicia cuando él está ascendiendo al cielo, que dice que, que él enviará la promesa, que él rogará al Padre que él enviará la promesa del Espíritu Santo, pero que tenían que estar unidos, reunidos, orando hasta que viniera el poder del Espíritu Santo, y entonces le serían testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, aquí estamos viendo esta promesa, que Él no nos dejó huérfanos, sino que vendría a nosotros. Y dice aquí, no os dejaré huérfanos, vendré a ustedes, a vosotros. Un poco más tarde de tiempo y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. Entonces, como vemos, Él no nos dejó huérfanos, sino el Espíritu Santo siempre habita en nosotros, mora en nosotros. Y aquí también en primera de Juan 3:1, la primera parte del versículo, por eso dice 3:1a, o sea, la primera parte del versículo de primera de Juan 3:1, dice, mirad cuán amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. O sea, nosotros somos hijos de Dios por la sangre de Jesucristo, que hemos sido comprados con su sangre. Y como dice ahí en Juan 1:12, más a todos los que creyeron. Juan 1:12 dice, a los suyos vino y los suyos no los recibieron. Más a todo que le recibieron, en Juan 1, lo podemos ver en el versículo 12, dice, no, perdón, en el versículo de Juan 1, perdón, Juan 1:12 dice, pero a todo, aquí dice en el 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho, les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Entonces, nosotros que hemos creído, somos llamados hijos de Dios, somos llamados. Entonces, por eso dice aquí en Juan, primera en Juan 3:1, dice, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos, eso somos. Y el Espíritu Santo es el que nos da la convicción de que somos hijos de Dios. Entonces, en Hebreos 12, el versículo 9 dice, además tuvimos padres terrenales para disciplinarlos y los respetábamos. Y cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos. Así es que esto es lo que además cuando participamos del mismo pan simboliza la unidad que tenemos entre nosotros como cuerpo de Cristo, y afirmamos que es el pan de vida que nos nutre a todos los creyentes. Y tocamos un poquito de este elemento que es el vino. Entonces, los dos elementos en los cuales participamos de la Santa Cena es el pan y el vino. Y hoy vamos a ver el vino. Vamos a ver el vino. En Mateo 26, 27 y 28. Por favor, hermana Clau, que si puedes leer Mateo 26, 27 y 28, por favor. Mi hermana Clau. Amén, pastor.
Ujú, gracias. Sí, 26 y 27, ¿verdad? sí. No, Dice, y mientras, sí, 27 y 28, o sea, Mateo 26, 27 y 28. y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahí está, estamos viendo el elemento que es el vino del cual participamos en la Santa Cena. Aquí dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. La sangre es del griego jamai, perdón, aima, perdón, es la sangre esto está en el Strong 129, es esencia de la vida. Y lo podemos ver en Mateo, miren, se los voy a mostrar en Mateo 26, 6, 28, 6, 26. Vamos al 28. Es 26. Estoy buscándoles la palabra esta. Aquí está. Miren, se los voy a pasar aquí para que lo veamos, que es del griego. Aquí dice Mateo, no sé si lo alcanzan a ver, se los puedo extender un poquito más. Aquí dice 26, 28, ¿verdad? Era 26, 28. ¿Cuál era? Sí, era el que leímos, ¿no? 26, 28. Ajá, aquí lo 26, vemos. Y 28, no sé si lo alcanzan a ver aquí. Aquí está en la palabra griega. Miren, dijo aquí, porque esto es mi sangre. La sangre es la palabra griega 129. Aima. Entonces, como vemos, es la palabra griega. Ay, a ver si lo puedo hacer aquí. Ahora ya lo voy a quitar. Hoy se me fue. No sé qué hice, pero bueno, permítanme tantito. Aquí ya está. Se hizo grande. Esa es la palabra griega. Aquí la vemos Jaima, que es del Strong 129, que es esencia de la vida, porque en la sangre está la vida. En Levítico 17:11, eso es lo que nos dice, porque la vida de la carne está en la sangre. ¿Dónde está la vida de la carne? En la En la sangre. Entonces ahí dijo el Señor Jesús, y tomando una copa y habiendo dado gracias, se las dio y dijo, bebed todos de ella, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Entonces la palabra griega es jaima, y que es esencia de la vida. Esto lo dice en Levítico 17:11, dice, porque la vida de la carne, ¿dónde está? ¿Dónde está la vida de la carne? En la sangre. Por eso si perdemos la sangre, pues se nos fue la vida. Una persona que pierde mucha sangre, pues ahí va desvaneciéndose. Y aquí dice el Levítico 17:11, porque la vida de la carne está en la sangre y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas. Porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. Entonces, la que hizo expiación por nosotros fue la sangre preciosa del Cordero de Dios, Jesucristo. Y el Señor la presentó, su sangre, como verdadera bebida, que es la palabra posis, que es bebida, representada en el jugo del uva o vino. Así es que nosotros no, al beber el vino o al beber el jugo, es un símbolo, no es que estemos bebiendo la sangre del Señor, es un símbolo de lo que hizo el Señor y lo estamos recordando que Él dio su vida por nosotros.
y su sangre fue la que hizo expiación de nuestros pecados, como lo vemos aquí en Levítico 17:11, dice, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. Entonces el Señor Jesucristo, con su sangre, expió nuestros pecados, nos dio perdón de pecados. Y el Señor la presentó como verdadera bebida. Y cuando el Señor Jesús dijo, esto es mi sangre, la cual es derramada para vida, ¿qué representa? Representa la comunión con el Señor, ya que la sangre derramada significa perdón de pecados. Como lo vimos, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, la comunión con el Señor, ya que la sangre derramada significa perdón de pecados. Ahí en Hebreos 9:22 está esto que les acabo de decir. Dice, y según la ley, casi todo es purificado con sangre. Y véalo, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. El Señor Jesucristo nos amó tanto que dio su vida por ti y por mí, como lo hemos visto, para tener perdón de pecados y paz para con Dios. Sin el sacrificio de Jesucristo esto no hubiera podido ser. Así es que ni las obras nos salvan, ni pertenecer a una religión. El bautismo tampoco salva. Lo que nos salvó es la fe en la obra expiatoria de Jesucristo, la fe en Él. Y por su sangre que hizo expiación por nuestros pecados, recibimos el perdón de nuestros pecados. Y es por eso que nos podemos reconciliar con Dios. Y eso es lo que dice en Isaías 53:5. Dice, fíjense lo que dice ahí en Isaías 53:5. Si lo puedes leer, Maru, por favor, Isaías 53:5. Amén, pastora. Escudriñamos las escrituras, ¿verdad? Ahora vamos al Antiguo Testamento, Isaías 53:5. Ahí se ve el sacrificio de Jesús, lo profetizó el profeta Isaías mucho tiempo antes. Isaías 53. 5. Sí, que empieza desde el 52. Si empieza desde el 52 por el 8, creo que es esa. Ya casi para terminar, el 53. 53, sí. 53 empieza, ajá. 5. Pero él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. Ahí está. Mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz. No hubiéramos podido reconciliarnos con Dios a no ser por la sangre de Jesús, y nuestra paz cayó sobre él, y por su llaga, que era todo su cuerpo, fuimos nosotros sanados. Y no podemos olvidar este sacrificio tan grande. Isaías lo profetizó también ahí, porque si vemos desde el 52, pero antes de que termine el 52, miren, casi para terminar, por el 12 dice, ay no, más acá, en el 50 dice, ciertamente en el 52:15 dice, ciertamente él asombrará muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. Eso está aquí en Isaías. Y vamos a ir ahorita al 53:1. Dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz tierna seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Y aquí dice en el 3, todo esto padeció Jesucristo por nosotros, y nosotros lo recordamos al participar de la Santa Cena. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos.
ciertamente, y esto es lo que estamos viendo, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Y ahí está la que acaba de leer la hermana Maru, que dice más, Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él y por su herida hemos sido sanados. Entonces, como vemos, esto es lo que hacemos y recordamos. Entonces, aquí vemos cuando dijo esto es mi sangre, la cual es derramada para vida, representa la comunión con el Señor, ya que la sangre derramada significa perdón de pecados y la paz con Dios, la paz de los hombres con Dios. Por eso dijo aquí en 53:5, y el castigo de nuestra paz cayó sobre Él, porque Él nos reconcilió con Dios. Él cargó la ira de Dios sobre sí para darnos perdón. Tú y yo hemos sido librados de esa ira de Dios, de la ira venidera de Dios, porque el pecado trae juicio y a Dios no le agrada nada del pecado. Y viene la ira de Dios por el pecado. Entonces Él nos libró de todo esto. Y dice, y paz de hombre, y la paz del hombre para con Dios. Entonces ahí en 2 de Corintios también lo vemos, 2 de Corintios 5:19, hermana Ángeles, si por favor lo lees, 2 de Corintios 5:19. Segunda de Corintios. Sí, 2 de Corintios, no, sí, 5:19, por favor. Déjame encontrarlo. Sí, 2 de Corintios. Esta cita está tremenda también. 19. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo. 2 de Corintios 5:19, hermana Ángeles, si por favor lo lees. No lo encuentro. Sí, yo ya lo tengo, si quieres lo leo. A ver, por favor. A ver, hermano. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Ahí, Maru. ¿Cómo lo ven? Como todo esto tiene una unidad. Es lo que acaba de decir también, profetizó el profeta Isaías. Sí. Para darnos paz con Dios, cayó sobre él el castigo. Nos reconcilió con Dios. Y aquí el apóstol Pablo dice esto, al saber que Dios estaba en Cristo, ¿en dónde estaba reconciliándonos? Dice, a saber, podemos ver una otra traducción. Déjenme ver aquí, vamos a ver acá. Aquí, ay, perdón. Aquí me la traducción. Aquí vamos a ver de lo que yo quiero es la Biblia online. Miren, aquí vamos a ver, este es de 2 de Corintios 5:19, lo vamos a ver en otra traducción. 2 de Corintios, nos vamos a 2 de Corintios, otras traducciones. Estamos meditando en todo el sufrimiento que hizo Cristo y lo tenemos que estar recordando porque nuestra alma es muy olvidadiza, pero las cosas buenas las olvida bien pronto. Entonces, no se nos puede olvidar este sacrificio tan grande que hizo el Señor Jesús. Por él fuimos rescatados, nos dio vida eterna. Miren aquí en la de 2 de Corintios 5:19, si vemos la nueva traducción viviente, dice, pues Dios estaba en Cristo, si la ven aquí en la pantalla está, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Verdad que se entiende bastante bien? Dice, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Y este es el mensaje que la iglesia constantemente estamos predicando, porque no hay modo de reconciliarnos con Dios como medio de la sangre de Cristo. Y estamos hablando del tema de la Santa Cena, en el cual cada vez que
somos invitados, que estamos participando de la Santa Cena, de la mesa del Señor, debemos de recordarlo, porque por Él fuimos comprados y no olvidarnos y saber siempre con gratitud, con amor al Señor y también servirle por amor. Y aquí, miren, vamos a ver otra. Vamos a ver la textual 3, dice, esto es, que Dios estaba en el Mesías reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Y si lo vemos allí en el 5:20 dice, y por tanto, aquí si nos vamos un versículo más allá, vamos a ver el siguiente, aquí como dice, Ya en la la... tengo. A ver, sí, por favor, el siguiente versículo, el 20, por favor. Sí. Así que somos embajadores en el nombre de Jesucristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Vuelvan a Dios. Aquí en la Nueva Traducción Viviente dice así. Gracias, mi hermana Ángeles. Dice aquí, así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Y esto es porque Dios no quiere que ningún hombre perezca, sino que todos nos volvamos a Él, para que por medio de Jesucristo recibamos el perdón de los pecados y el regalo de la vida eterna. Dios no quiere que ningún hombre se pierda, pero si no vienen a Jesucristo no hay más que ofrecer. Y esto lo instituyó el Señor Jesús. Y como vemos, Él no pagó cualquier precio, no pagó oro, plata o cosa corruptible por darnos redención. Y nadie podrá sobornar a Dios en aquel día y decirle, oye, te doy tanto esto, porque ¿qué nos vamos a llevar? Y todo lo que tenemos es de Dios y de aquí no partimos con nada. Solo la sangre de Cristo nos puede reconciliar con Dios. Qué tan importante es esto y que no lo olvidemos nosotros y que permanezcamos firmes en el Señor hasta que Él regrese. Debemos de permanecer. Estamos viviendo el final de los últimos tiempos, el final de los últimos tiempos y debemos de permanecer firmes en el Señor y no que luego porque si alguien en la iglesia o alguien te hizo o ya estás decepcionado, ya te vas. Si el que murió por ti fue Jesús y por el que debemos de continuar y permanecer firmes es en Jesús, y Él nos dijo que permaneciéramos en unidad y que participáramos de la mesa del Señor y no nos olvidáramos de su gran sacrificio. Y por eso estamos que cuando lo hagamos y cada vez que vamos participando vamos teniendo mayor revelación, mayor conocimiento, no hacerlo así, sino participar con reverencia y cada vez vamos a ir teniendo mayor conocimiento, mayor revelación y acercarnos, como dice aquí, dignamente, no indignamente, para que recibamos la bendición. Y continuamos aquí. Entonces, aquí vemos también que recordemos, aquí estamos viendo estas cosas, que el vino que es, el vino, cada vez que participamos del el vino, que es el símbolo de la sangre, y aquí también vamos a ver que por la sangre del Señor Jesús tenemos entrada al lugar santísimo. Ahí lo vamos a ver. Esta cita, este libro de Hebreos está tremendo. Bueno, toda la palabra de Dios, pero sí es tremendo, bueno, muy profundo el libro de Hebreos también. También porque toda la palabra de Dios es profunda. Si vamos al libro de Hebreos, por favor, hermana Clau, en Hebreos 4, pero si lees desde el 14 hasta el 16, por favor. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
¿Está ahí, mi hermana? Ahí como vemos, ¿y qué título tiene ahí en tu Biblia desde el 14? El Jesús el título. gran sumo sacerdote. Exactamente. Esa es la Reina Valera 60. Y aquí vamos a ver también la Biblia de las Américas. Aquí también tiene el Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Esto nunca lo podemos olvidar, que es todo a través de él. Y vamos a reflexionar un poquito lo que acaba de leer mi hermana, Clau. Dice Hebreos 4:14. ¿Lo puedes repetir nada más el 14, por favor? Despacito. Dios. 4:14. Dice, Sí, ajá, por por favor. tanto, Sí, sí. Teniendo teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ahí está, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió en esta versión, dice que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y como estamos viendo, por la sangre de Jesús tenemos entrada al lugar santísimo. Aquí está detallado en Hebreos 4:14, y porque luego el 15 dice, a ver, hermana Ángeles, acaba de leer el 15, por favor. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Subráyale, pero sin pecado. O sea, por eso Jesús es el Cordero de Dios sin mancha. Es el único que nos podía sustituir, el que nunca pecó, el Cordero de Dios. Y él, mientras caminó aquí en la tierra, hizo la voluntad de Dios, nunca pecó. Hasta que llegó a la cruz se imputó nuestros pecados, pero él nunca pecó. Él fue el Cordero de Dios que nos sustituyó, el que nos sustituyó, nos sustituyó, y era el único que nos podía sustituir porque él no tenía mancha. Y aquí dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo, como nosotros. Él fue tentado en todo, pero subrayémoslo, dice, pero sin pecado. Nunca pecó. Y lo podemos ver en otras versiones. Aquí lo vamos a ver. Aquí se los voy a traer en estas versiones. Es Hebreos, el libro de Hebreos, que, bueno, en Hebreos, Hebreos, Dios mío, aquí está Hebreos 4:14, ya nos lo estamos aprendiendo, ¿verdad? 4, 14, 15 y 16, qué tan importante, bueno, todo es importante, pero si lo podemos ir memorizando, y fíjense, vamos a ver el siguiente, el 15. Aquí dice, porque no tenemos un sumo sacerdote. Esa fue la que nos acaba de leer la hermana Ángeles. Vamos a leer esta de la Biblia. Vamos a mostrar más. Aquí dice, a ver, la Torres Amat dice, lleguemos pues confiadamente. Es que ya me pasé al 16. Es el versículo 14, 15. Sí, estamos bien en el 15. Bueno, vamos a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así es que cuando nosotros nos vamos a acercar al trono de la gracia, lo podemos hacer confiadamente, porque Jesús conoce nuestras debilidades, pero él nunca pecó. Y vamos a ver otra, por ejemplo, la Biblia. Quería ver la versión internacional, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado.
Así es que en todas va a decir eso, sin pecado, sin pecado, sin pecado. Jesús nunca pecó, pero él te puede entender. Y por eso, al acercarnos a las mesas del Señor, que lo hagamos con reverencia, con respeto. Es un momento solemne. Dice, por lo que tenemos entrada al lugar santísimo donde está el Señor en su trono de gracia. Y el 16 dice, a ver, hermana Claudia, por favor, el 16 nuevamente, si lo lees, por favor. Dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué tan importante es este versículo? Si se recuerdan, el tabernáculo de Moisés, cuando lo estudiamos, ¿verdad? Es el lugar, era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santísimo solo podía entrar el sacerdote una vez al año y era por la sangre del cordero y tenía que confesar sus pecados y los del pueblo y entonces podría entrar, pero él tenía que confesar sus pecados y no podía entrar con pecado delante de la presencia de Dios. No podía entrar delante de la presencia de Dios con pecado porque era fulminado, moría ahí. Y esto solamente lo hacía el sumo sacerdote una vez al año, que llegó a ser figura de lo que iba a ser el Nuevo Testamento. Era figura para nosotros, porque ahora es por la sangre del Cordero de Dios que Él fue el Cordero inmolado. Él sufrió por nosotros, por su sangre. Y ahora tú y yo, no nada más una vez al año y no nada más el sumo sacerdote. Esto es el nuevo pacto en la sangre del Jesús, que podemos entrar confiadamente, continuamente, todo el tiempo podemos entrar a cualquier hora. Si pedimos perdón por la sangre del Cordero de Dios y entramos al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios y nos podemos acercar con confianza sin ser fulminados y sin morir. Al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Por eso es tan importante también orar, la oración. Pero cuando se está pasando las situaciones adversas, luego a veces es lo que menos busca y es lo primero que tenemos que hacer y pelear la buena batalla de la fe en la oración. Y es por la sangre de Jesús que hemos sido reconciliados y esto lo recordamos en la Santa Cena. Sí quedó claro, ¿verdad? O como ven, no sé si me expliqué. Bueno, me traté de explicar, pero en el nombre de Jesús. Y también ahorita vemos que sí me di a comprender, ¿no? Que ahora es por la sangre de Jesús y esto es el recordatorio que hacemos cada vez que nos acercamos a la mesa del Señor. Amén. ¿Sí? Y amén, pastora. Amén, amén. Pues gracias a Dios. Y esto solo es para los suyos, no puede acercarse cualquier persona. ¿Qué es lo que necesitamos primero para podernos acercar a la mesa del Señor? Lo primero es que cuando El nos bautismo en agua. sí, pero para llegar al bautismo en agua alguien nos tuvo que haber predicado de Cristo, del Evangelio de Así es. Jesús, haberlo recibido primeramente, haber Primeramente. recibido a Jesús en nuestro corazón. Paso Sí. siguiente, y hacerlo el Señor, hacerlo, decirle, Señor Jesús, ven y toma el trono de mi corazón y sé tú mi Señor y mi Salvador personal. Es lo primero. De ahí, paso siguiente, que ya nacimos de nuevo, es el nuevo nacimiento, pasar a la obediencia del bautismo en agua. Es el primer paso al discipulado. Y ahora, una vez que ya hemos participado del bautismo en agua, ya podemos acercarnos a la mesa del Señor. El bautismo en agua, una sola vez en la vida, no necesitamos bautizarnos más veces, con una vez. Ahí, como lo hemos estado viendo con Cristo, que también hemos sido juntamente sepultados,
es la muerte, como también lo vemos en la Santa Cena, es la muerte, y al salir de las aguas experimentar el poder de la resurrección de Cristo para andar en novedad de vida, igual aquí en la Santa Cena, la muerte y la resurrección de Cristo, también lo recordamos. Y entonces, una vez que ya hemos obedecido, que hemos sido bautizados, ya nos podemos acercar a la mesa del Señor, porque hay que hacerlo dignamente. Entonces vemos que la Santa Cena, y qué privilegio tenemos una vez que hemos nacido de nuevo, nos hemos bautizado, acercarnos. La Cena del Señor sí se hace con periodicidad y lo tenemos que estar haciendo hasta que Él venga, como lo vemos, lo hemos estado viendo en el Evangelio, hasta que Él venga. Entonces, aquí vemos que esto es solo para los suyos y vemos que en la institución de la Pascua, esto también lo dijo el Señor al pueblo de Israel y esto vino a ser figura para nosotros. Ahí en Éxodo 12:43, y ya estamos por acá, en Éxodo 12:43, por favor, hermana Maru, Éxodo 12:43 y 48, no hasta el 48, nada más 2 versículos me vas a leer, por favor. 12:48. No, 43 primero. 43. Ujú. 43. El Señor dijo a Moisés y a Aarón, este es el estatuto de la Pascua. Ningún extranjero podrá comer de ella. Ahí. Entonces acabamos de decir, nadie puede acercarse a la mesa del Señor si no ha nacido de nuevo, si no es de Jesucristo. Así, los que cuando se instituyó la Pascua, los que iban a participar de ella era el pueblo de Dios. Y como dice aquí, ningún extranjero comerá de ella. Pero, ¿qué pasaba si un extranjero que habitaba con ellos y quería conocer de Dios y vivía entre ellos, quería participar de la Pascua? Ahorita en el versículo 48 vamos a ver qué tenía que hacer. A ver, Maru, por favor, ¿qué tenía que hacer? 48. Pero si algún extranjero vive contigo y quiere celebrar la Pascua en honor del Señor, todos sus hombres deberán ser circuncidados primero y entonces si podrá celebrarla, pues será como un israelita más, pero ningún incircunciso podrá comer de ella. ¿Qué tal? Esto lo vimos, que se acuerdan de cuando vimos que Dios es un Dios de pactos, lo vimos de las primeras clases de la Santa Cena, que Dios es un Dios de pactos. Vimos que también hay señales de esos pactos. Si recuerdan la señal que hizo con Abraham, era el pacto de la circuncisión. ¿Cuál era la señal? Perdón, el pacto con Abraham. Sí, el pacto de la circuncisión. ¿Y cuál fue la señal? Esta. Hizo un pacto con Abraham. ¿Se recuerdan? Porque Dios es un Dios de pactos ahí. Está en Génesis 17. Si me permiten, aquí está en Génesis 17. En Génesis 17. Dice aquí, la circuncisión, señal del pacto. Y ahí vemos que cuando Abraham era de edad avanzada, dice, el Señor, ahí en el 3 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y él de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que morarás después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré tu Dios de ellos. Y esto es la señal del pacto, era la circuncisión. Entonces, para que ellos pudieran celebrar la cena del Señor, tenían que ser circuncidados. O sea,
Por eso dice, y vamos a ver en esto, dice, pero si un extranjero reside con vosotros y celebra la Pascua, que sea circuncidado todo varón de su casa, y entonces el que se acerque para celebrarla, pues como un nativo del país, pero ninguna persona incircuncisa comerá de ella. Nadie que no tuviera el pacto, la señal del pacto, podría participar de la Pascua. Así nosotros, nadie que no tenga que no haya recibido a Cristo como su Señor y Salvador y se haya bautizado, que es la señal, el bautismo en agua, que viene haciendo la señal para nosotros, nos podremos acercar a a la mesa del Señor. Entonces, aquí vemos, posteriormente el Señor Jesús sirvió la cena a sus discípulos y aquí vemos cómo la instituyó. Y les voy a leer esto que ya casi se nos acaba el tiempo, tenemos 5 minutos. Miren cómo dice la institución de la Santa Cena. Lo vemos en los evangelios, en todos los evangelios, y aquí lo vemos en Mateo 26, dice, mientras comía Jesús, tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a sus discípulos, dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Le alabaron a Dios. Imagínense aquí al Señor Jesús alabando a su Padre. Y iba a ser sacrificado el Señor Jesús y estaba alabando a Dios. Qué tremendo y con qué corazón tan hermoso, ¿no? Y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Cantó ahí con sus discípulos. Quienes, entonces, cuando estaban ahí, eh, eh, celebrando ellos la Pascua, sus discípulos, quienes al escuchar que alguien lo traicionaría, empezaron a preguntar unos a otros, ¿seré yo? ¿Seré yo? O sea, ahí lo vemos en 26, 22, en Mateo 26, 22 dice, y ellos profundamente entristecidos comenzaron a decirle uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? O sea que aquí tenemos una enseñanza de que antes de participar también de la cena del Señor debemos de tener una reflexión de que si hemos pecado, pedir perdón de nuestros pecados. Por eso aquí dice, porque aunque reconocían el señorío de Jesús, tenían temor de ser traidores, lo que nos enseña que la Santa Cena es para llevarnos a una reflexión, para poderlo tomar dignamente, o sea, no indignamente. Si hemos pecado, no nos podemos acercar si no nos hemos arrepentido. Y no es que porque estés en pecado no te puedas acercar, más bien, si estás o si hemos cometido pecado, lo que tenemos que hacer es pedir perdón. Pedirle al Señor que nos perdone ese pecado, reconciliarnos con Dios. Y al acercarnos a la Santa Cena también vamos a recibir fortaleza para dejar de pecar, cometer ese pecado. Pero no nos podemos acercar si no hay si no pedimos perdón. Por eso decimos, antes de acercarnos, antes de participar de los elementos, decimos, pidamos perdón al Señor. Júzguese cada uno a sí mismo, dijo el apóstol Pablo, ahí en Primera de Corintios 11, ¿no? Vamos a verlo por allá, terminar aquí por hoy la clase en 11, Primera de Corintios 11. En la Santa Cena dice, estamos viendo aquí, Primera once. el apóstol Pablo también lo mismo, el Señor Jesús se la reveló a Pablo. Y aquí dice, en 1 Corintios 11:26, dice, porque todas las veces que comáis, dice el apóstol Pablo, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis de la copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que venga.
Aquí se los voy a escribir para que lo veamos, que nos tenemos que examinar. Primera de Corintios. Se los voy a copiar para que lo veamos aquí, que esto nos va a llevar a una reflexión. Y aquí vamos a tener, aquí dice, en 1 Corintios 11:26 dice, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. O sea, lo tenemos que hacer hasta para proclamarlo hasta que Él regrese. De manera que el que come el pan o bebe de la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre de Cristo. Será culpable de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. O sea que lo mejor es dejar el pecado, dejar de pecar, acercarnos. Recordemos que no toda la cristiandad se va a ir en el arrepaso, se va a ir los que permanezcamos. Y una de las formas de permanecer en el Señor es participando de la Santa Cena y tener limpias nuestras vestiduras para irnos. Los que no limpien sus vestiduras van a quedarse en la Santa Cena, van a quedarse, perdón, a la tribulación y a la gran tribulación. Ahí las van a limpiar. Entonces, pues con cuánto temor y temblor también tenemos que permanecer en el Señor y discerniendo, aquí como dice, que discernir correctamente el cuerpo del Señor, examinándonos. Aquí dice, por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma y beba del pan. Aquí esto que estaban ellos diciendo cuando el Señor Jesús, ahí que estaban celebrando la Santa Cena, digo, la Pascua, ellos estaban celebrando la Pascua y el Señor instituyó la Santa Cena. Él dijo que eh, ellos, aquí como vemos ellos profundamente entristezados comenzaron a decirle uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Porque aunque reconocían el señorío de Jesús, tenían temor de ser traidores, lo que nos enseña que la Santa Cena nos debe de llevarnos a una reflexión. Y hasta aquí nos vamos a quedar porque ya el siguiente punto que vamos a ver, y ya está bastante extenso, es este de el propósito de la Santa Cena, y lo vamos a seguir continuando la próximo miércoles con el favor de Dios. Hasta aquí le dejamos que ya va a ser, ya estamos en diciembre, ya va a ser la primera semana de diciembre. Qué tremendo que ya se pasó el año. Aquí está, es el 4 de diciembre, la próxima clase. Con el favor de Dios, por favor, sigamos reuniéndonos para estudiar la palabra de Dios, viéndolo, y también pues el domingo en forma presencial. Esto ya estamos al 4 de diciembre en la otra semana. Qué tremendo, ya se pasó el año. Y por la gracia de Dios siempre el Señor ha estado con nosotros. Pues Amén. vamos a dar gracias a Dios por esto. Y como bien acabamos de ver en todo esto, que es un recordatorio para nosotros, y que para poder participar hay primeramente es recibir al Señor Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Hoy el Señor Jesús te está hablando a ti para que vengas a Él. La voluntad de Dios es que ningún hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Y como acabamos de estudiar toda esta hora, es a través de la sangre de Jesús que podemos recibir la limpieza de nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Si tú eres esa persona, hoy ven a Jesús, ábrele tu corazón. Dios te está llamando. Y pidámosle todos juntos, vamos a hacer esta oración pidiendo perdón de nuestros pecados y pedirle que nos reconcilie con Él. Padre omnipotente, repite esta oración con nosotros. Toda la iglesia oremos por los que hoy van a abrir su corazón al Señor. Y digamos, Dios todopoderoso y eterno, en el nombre de Jesús venimos a ti con un corazón agradecido. Y hoy reconocemos delante de ti que Jesús es tu Hijo,
quien vino, es el Cordero de Dios para darnos el perdón de nuestros pecados. Yo reconozco que Jesús es tu único Hijo, quien murió por mí en esa cruz del Calvario, dando su vida para que dando su vida, Él murió para que yo pueda vivir. Y Él perdonó mis pecados con su sangre. Señor Jesús, cuán grande es tu amor y cuán agradecida tengo que estar contigo. Te lo agradezco, Señor, y por la fe que tengo en tu obra vicaria, te pido me perdones mis pecados. Hoy me rindo a ti, me humillo ante ti y te suplico que vengas y tomes el trono de mi corazón y seas tú mi Señor y mi Salvador personal. Muchas gracias, Señor Jesús. Muchas gracias que por la fe en ti hoy yo tengo el perdón de mis pecados y la reconciliación con Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Padre, te damos por la vida de los que hoy entregan su vida a ti, en el nombre de Jesús, y tú escribes su nombre en el libro de la vida, dándoles vida eterna. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Y todos hoy, como un cuerpo en Cristo que somos, vamos a orar y a pedirle al Señor que cada día le conozcamos más y que por el poder de su Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Y si ve algo en nuestro corazón en este momento que no le agrada, reconciliémonos con Dios. Reconciliémonos con Dios. Siempre es el tiempo. Si tú te enfriaste, te apartaste, hoy es el momento de regresar a Él. Si volviste a caer en algún pecado, hoy pidamos perdón al Señor de lo que hayamos hecho y que hiera su corazón. Señor Jesús, en este momento te suplicamos nos perdones, Señor, el no amarte por sobre todas las cosas como tú lo mereces. Y guíanos al arrepentimiento. Guíanos, Señor, para tener más comunión contigo por el poder de tu Espíritu Santo que mora en nosotros y que vivamos siempre agradándote, buscando de tu rostro y que ahora que participemos, Señor, de tu mesa, lo hagamos dignamente. Todo esto te lo pedimos, Dios omnipotente, Padre nuestro, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Pues que tengan una tarde bendecida todos ustedes. Gracias a Dios por estar aquí con nosotros y no dejémonos de congregar. Que el Señor Jesús les bendiga y que tengan una muy bendecida tarde en el nombre de Jesús. Buenas noches.